La Fundación Vive Sano y científicos españoles han alertado hoy sobre lo dañino que es el bisfenol A, un compuesto químico que está en las botellas de plástico y que también se utiliza para recubrir latas, conservas y otros utensilios de cocina. Piden al Gobierno que lo retire de todos los envases que están en contacto con la comida para evitar que la contaminen. Los científicos lo llaman el alterador hormonal estrella bisfenol A, una sustancia química que desde 1936 es la base de los plásticos más vendidos. Está por todas partes, en las resinas que hay dentro de las conservas y las latas, en las de bebida, también en las botellas de plástico. El problema es que parte de esta sustancia, del bisfenol A, migra, es decir, pasa a los alimentos o a las bebidas contenidas en estos recipientes. Hay más de 200 estudios científicos que asocian la exposición al bisfenol A determinados efectos. Según los científicos, hay evidencias de que altera el equilibrio hormonal, afecta al desarrollo cerebral y al aparato reproductor. Lo que también preocupa a la comunidad científica son los efectos que puede tener en las mujeres embarazadas, mucho más sensibles a los contaminantes hormonales. Las mujeres en el segundo trimestre del embarazo y los niños con 4 años de edad orinan todos los días una cantidad significativa de bisfenol A. Esto no puede estar exento de riesgo. El año pasado la Unión Europea prohibió utilizar el bisfenol A en la producción de biberones. Francia ha decidido recientemente retirar el compuesto químico de todos los envases que están en contacto con la comida para evitar posibles contaminaciones alimentarias. A ver, se lo cuento porque esta es la parte más compleja de todas las charlas. El medir el efecto combinado de toda la porquería que había en 1 gramo de grasa cogido de la mama en el momento de la intervención quirúrgica. En lugar de medir los compuestos químicos, lo que hacíamos era machacar el tejido adiposo, dárselo al químico y que midiera el efecto en conjunto de carácter hormonal estrogénico. ¿De acuerdo? Y ese marcador, era un marcador biológico muy rudimentario, funcionó. Las que tenían más porquería estrogénica acumulada en la mama tenían mayor riesgo de cáncer de mama. Ya por fin, por lo menos, el paper, como decimos nosotros, el trabajo se pudo publicar y nuestra hipótesis estaba ahí presentada. Pero vamos a ver una cosa. Enseguida nos dijeron, bueno, ¿y quién es el responsable de ese efecto tumoral? A ver, busca responsables, porque los trabajos que se habían hecho estaban limitados a el DDT y el cáncer de mama, el PCB 138 y el cáncer de mama, y todo era un continuo fracaso. Ninguno conseguía demostrar hasta entonces que la contaminación química tuviera que ver con cáncer de mama, porque la mayor parte de las veces estaba limitado al gran compuesto maldito. Hay una tendencia enorme a la simplificación y a ver si es la dioxina, el PCB, el PBB, y todos los trabajos son pues relativamente muy impreciso. Como teníamos el tejido mamario y la señora habían consentido en que esa mama y esa grasa la guardáramos, pues empezamos a hacer nuestra alianza en el año 2004 y a ver qué tenían las mamas de las mujeres con cáncer de mama y sus controles sin cáncer de mama. Y entonces empezamos a medir. Fíjense, las mamas tienen de media 17 pesticidas organoclorados, 37 bisfenilos policlorados, 10 PCB hidrosilados, 15 dioxinas, 8 bisfenilos y 11 ésteres de PBBs. Y ahora la pregunta es, ¿cuál de ellos es el malo? Porque eso es lo que nos habían dicho, que había un compuesto realmente malo. Y dices, Dios, ¿y cuál será? Si hemos medido 100 y tienen todas de todo. Lo peor de todo, que los tienen los casos y los controles, los sanos y los enfermos. Entonces empezamos a verlo, y se lo paso rápido, y lo publicamos, que sí, que las 458 mujeres, todas, el 97% tienen DDT, el 69% endosulfán. Seguimos. Todas tienen un cóctel maravilloso de dioxinas, y allí no hay incineradoras, El 70% tienen PCBs. Todos estos son de la misma serie. Todas tienen un cóctel de PBBs y PBDs. Entonces decimos, bueno, no somos capaces de resolver quién es el asesino. Esto es como Fuenteovejuna. Todos a una. No sabemos quién lo ha matado. Entonces, justo en este momento, y estamos hablando del año 2004, se produce un punto de inflexión,
nos dice la gente, bueno, es que estáis empeñados en los compuestos orgánicos persistentes. La lista aquella que hizo una vez el Estado diciendo, hemos identificado los malos. Y dice, no, pero la gente tiene muchas más cosas. Y dice, hombre, no jodas, ¿qué más tiene? Dice, pues tienen alquilfenoles. Y entonces aquí empieza la charla, aquí tendría que empezar. La gente tiene alquilfenoles, bisfenoles, y entonces nos enteramos que el 100% tienen una cosa que se llama nonilfenol. Bien, está publicado, como siempre todo lo que presentamos está publicado. ¿Y de dónde viene ese nonilfenol? El nonilfenol viene fundamentalmente, una de sus mayores aplicaciones es inerte en los pesticidas líquidos. Lo llaman surfactantes mojantes, humectantes. Es lo que ayuda a que cuando se utilice el pesticida se quede sobre la hoja y no caiga al suelo y se produzca una buena absorción. Pues bien, el nonilfenol que está como inerte en los pesticidas, uno compra un bote de endosulfán al 3% y vale un dineral, y dice, si se va a su casa, dirá, ¿qué tendrá esto? ¿Qué será el 97% para que valga este dineral? Porque si es al 3%, el 97% será agua, ¿no? Bueno, pues ese 97% son lo que ayuda al pesticida a tener sus funciones. Pero es que también son los detergentes y también son esos octilfenoles los espermicidas. El único espermicida en la farmacopea española aditivo de diafragmas, cremas o de preservativos es nonosinol, que es nonilfenol, y está en el 100% de las enfermas con cáncer de mama. Y a nosotros nos preocupa porque esos compuestos son hormonalmente activos, son estrogénicos. Y ahora, esta es la gran estrella. La gran estrella de nuestro trabajo es bisfenol. El bisfenol A está en todos los tejidos, está en el 80% de las mujeres, ya sea en su forma de bisfenol A o de bisfenoles clorados. Y este es el bisfenol A. ¿Y qué es el bisfenol A? Pues fíjense, aquí ya cambia para nosotros toda nuestra vida y decimos esto es incontrolable. El bisfenol A es el monómero, es decir, el ladrillo constituyente de los dos plásticos más populares y más vendidos en el mundo mundial: el policarbonato y las resinas epoxi. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poco cómo ha llegado ese bisfenol A. El bisfenol A se diseñó en el año 36 por este señor que le dieron muchos premios, aquí lo tiene en la mano, porque inventó esto, el primo hermano, el primo listo del bisfenol A, que es el dietiletilvestrol, el estrógeno sintético más potente hecho por la farmacología experimental. ¿Sí? Y el primo tonto es el bisfenol A, que es 1000 veces menos potente como estrógeno. Este fue seleccionado como estrógeno sintético y se utilizó en farmacología, y en ganadería, y en veterinaria. Y este se dejó olvidado porque era mucho menos potente. ¿Lo ven aquí? Aquí está el bisfenol A y DOTS recibiendo todos los parabenes del bisfenol A. En el año 90 se presenta en una consulta de Massachusetts una niña de 19 años con cáncer de vagina de células claras. Una enfermedad rarísima. Hay cáncer de vulva en las mujeres muy mayores, es muy poco frecuente, pero el cáncer de vagina es excepcional. Se hace los estudios, bueno, mala suerte. Aparece al mes siguiente otra y aparece al mes siguiente otra, en el mismo hospital. 3 casos. E inmediatamente se le ponen los pelos de punta a los oncólogos y dicen algo está pasando. Se hace una encuesta epidemiológica y se descubre que las 3 chicas han tenido embarazos muy complejos. Sus madres iban a abortar y fueron tratadas durante las primeras semanas del embarazo de esas chicas con dietiletilvestrol. Este es el dietiletilvestrol. Y ese tratamiento con dietiletilvestrol provocó cáncer de vagina en las hijas. Las madres sanas y las hijas, cáncer de vagina. Se hace una encuesta epidemiológica y se define el famoso caso DES. Está en es lo que más le gusta a los epidemiólogos del mundo mundial, porque es la asociación de causalidad entre una exposición temprana en embarazo y el riesgo de enfermedad. Se prohíbe el DES en todo el mundo, se suspende en el año 79 en España y se dice que no se puede dar más como estrógeno para la amenaza de aborto. Fundamentalmente porque el DES, no lo habían pensado, atraviesa la barrera placentaria y expone de forma masiva al feto hembra. Bien, pues eso ha sido progresando y DES se retira del mercado, se retira de la veterinaria porque era un finalizador en ganadería, se ponía como pellet en las vacas
para ganancia de peso, y este tontito, el BPA, que es 1000 veces menos potente, en los años 50 se descubre que polimeriza muy bien y se convierte en la base del plástico policarbonato y las resinas epoxi. Entonces ahora mismo es uno de nuestros grandes compañeros. Son mis gafas, ¿de acuerdo? Que son caras, bifocales, son de policarbonato, son los recubrimientos interiores de las latas de conserva, los biberones, los selladores dentales, el papel reciclado, son 1000 cosas. De hecho, que sepan que se hacen 250 millones de kilos todos los años en Cartagena, es la única fábrica aquí en España, y que alimenta 1/3 del mercado europeo. 250.000 toneladas año, 250 millones de kilos de un compuesto que es estrogénico a 10 elevado a menos 7 molar y que tiene cientos de aplicaciones. Bien, ahora, un segundo. Profundizando en nuestro estudio de cáncer de mama, tratamos de explicar por qué esa ventaja tienen las mujeres que paren pronto, que paren mucho y que dan tanto el pecho. Decimos, bueno, esto es una maravilla. Si eso es realmente factores de protectores, ¿cuáles son las explicaciones? Y la explicación que se da, a ver, se la traduzco del inglés. La transformación que sufre la mama en forma temprana a los 18 años con el primer embarazo hace que los buds terminales de los acinis mamarios sean más resistentes a no se sabe y no sé cuánto. Y todo el mundo se ha comido esa explicación y eso se ha dicho. Cuando nosotros vemos cuáles son la relación existente entre la porquería en la mama y los hábitos reproductivos, a ver, muy sencillo, nos enteramos que las mujeres que paren pronto, que paren mucho y que dan muchos meses de el pecho, no tienen compuestos químicos en la mama. Como dicen en mi pueblo, se quedan limpias como una patena. ¿De acuerdo? Y entonces hacemos en esta publicación una hipótesis muy sencilla. A lo mejor lo que está ocurriendo con esas que empiezan a parir a los 18 años y que tienen muchos partos y además tienen mucha lactancia, es que disminuye su riesgo porque disminuye la cantidad de porquería acumulada en el tejido adiposo. Dicen, sí, muy probablemente. Dicen, entonces no es una protección que te da Dios, es que simplemente te has limpiado. Pues sí, muy probablemente. ¿De acuerdo? Entonces, cosas que parecían tan imposibles de demostrar, pues dicen, no, el tener en el tejido adiposo mamario esos compuestos persistentes que van incrementándose con la edad y que van sometiendo a tu mama a un riesgo permanente, pues es un problema. Pero si tienes una manera, porque eres mujer, de desintoxicarte, que es parir pronto, parir mucho y dar mucho el pecho, pues tienes la solución. Inmediatamente el más tonto del grupo dice, pero todo eso se lo está comiendo alguien, ¿no? Por supuesto. Y dice el más listo, el primogénito se come el 60%. Yo soy el quinto. ¿De acuerdo? Que cuenten aquí los que son los primogénitos. Porque se han comido el 60% de la porquería que tenía su madre. ¿De acuerdo? Y es tan claro, y estaba descrito. Y no es ciencia del año 2015. Es lo que la gente sabía en el año 1960. Que hay una forma de eliminación de los compuestos que están en sangre, que son muchos de ellos lipofílicos, les gusta la grasa y que se eliminan muy bien, se movilizan en el segundo trimestre y tercer trimestre del embarazo y además se eliminan muy bien por la leche materna. Y significa una exposición que si la madre ha estado muy expuesta, pues el niño hereda de su madre los genes y algunas cosillas más. Bien, visto esto, nos metemos en un estudio. Decimos, ya nos vamos a olvidar de las mujeres y las mamas, vamos a meternos ahora en niños. Y montamos, apoyado por el Ministerio, pues la red INMA, que está liderada desde el IMIM de Barcelona, pero que está Granada, Valencia, Menorca, Ribera del Ebro, Sabadell, Guipúzcoa y Asturias. Sobre todo no porque nos guste mucho hablar con los asturianos ni con los catalanes, sino porque si hacemos cualquier barbaridad de esta, que por lo menos sean todos. Porque si no alguien te señala, te dice, ah, claro, esto pasa en Andalucía, pues soy unos bestias. No, pues pasa también en Asturias, y en el País Vasco, y en Cataluña. Y gracias a Dios vemos que todo es universal y pasa en todos sitios. Pues bien. Empezamos a saber que los plásticos no son tan inertes como pensábamos, sino que parte de los componentes de los plásticos
se incluyen en los alimentos y en el agua y aparecen dentro de las personas. Ya sabemos el nivel de plástico o de componentes de plástico que orinan los niños de Granada y las embarazadas de España. Y sí que sabemos que parte de esos componentes plásticos influyen sobre el equilibrio hormonal en modelos animales y en estudios de laboratorio. Sabemos, por ejemplo, cómo el bisfenol A, que es un componente del plástico policarbonato que se utiliza en los biberones, es hormonalmente activo y mimetiza o semeja el efecto de los estrógenos dentro de los animales de experimentación. Bien, es tan importante esa información que la Unión Europea, el 1 de junio del año 2011, prohibió el empleo en todo el territorio de la Unión Europea de biberones de plástico fabricados con policarbonato. Someter los plásticos a situaciones de estrés, de calor, de altas temperaturas, de bajas temperaturas, favorece la difusión de sus componentes. Lo que hay que hacer son los estudios convenientes para ver cuánto liberan, cuánto ceden al alimento y cuánto hay de exposición debida a la manipulación en la cocina de los plásticos. Por el momento, en el mundo de los plásticos, lo más llamativo es la disrupción endocrina. Los componentes, algunos componentes de los plásticos, el bisfenol A del policarbonato y las resinas epoxi, los eftalatos de los plásticos flexibles, los filtros ultravioleta de los plásticos para embotellado y para conservación de alimentos. Esos compuestos químicos que se ceden desde el plástico al alimento que contienen, esos compuestos químicos tienen actividad hormonal, en unos casos estrogénica, es decir, semejando las hormonas sexuales femeninas, y en otros casos antiandrogénica, es decir, antagonizando o bloqueando el efecto de las hormonas sexuales masculinas. Trabajos muy recientes sobre el uso de envases de plástico en el agua embotellada han demostrado en Alemania, en el año 2011, que el 100% de las aguas contenidas en envases de plástico tenían carácter estrogénico. Si el polietileno es o no seguro para la salud, nunca lo sabremos, porque los componentes de los productos plásticos utilizados en el mercado europeo son múltiples, nunca van solos. Si hay una botella de PET o una botella de PVC o una botella de cualquier plástico, uno confía en que ese es el plástico que contiene la botella. No es así. Esa botella contiene ese plástico como estructura mayoritaria, más una serie de aditivos plásticos que le dan las características óptimas al plástico, entre los que se cuentan ablandadores, antiamarilleantes, filtros ultravioleta y resto de aditivos plastificantes. Son muchas veces esos aditivos plastificantes los que están contaminando el alimento y no el plástico en sí. Luego no hay ninguna seguridad en la elección del plástico simplemente con la identificación del plástico mayoritario. Pero si os dijéramos que las latas, como la que contenía estas olivas, llevan un compuesto químico nocivo para la salud humana, ¿qué pensaríais? Algunos diríais, mejor no saber. Habéis acertado, empieza el escarabajo verde. Productos que usamos a diario, como envases alimentarios o de cosmética, contienen aditivos químicos a los que se atribuye la capacidad de provocar serios trastornos, infertilidad, diabetes o incluso cáncer. Entre ellos, la sustancia más controvertida es el bisfenol A, que encontramos en multitud de plásticos o incluso en el interior de las latas de conserva. Francia ya ha prohibido el bisfenol A en los recipientes que contienen alimentos y algunos científicos aseguran que es un ejemplo a seguir en toda Europa. Sin embargo, desde el sector químico se lanza un mensaje tranquilizador y aseguran que no hay por qué preocuparse. Ante tal disparidad de opiniones, la Comisión Europea asiste a una verdadera lucha entre las partes implicadas. En los próximos meses debe decidir cuáles son esas sustancias que afectan a nuestro organismo. La periodista del programa, Dunia Ramiro, se ha ido de compras y luego ha llevado a analizar los productos comprados. Queremos comprobar si contienen restos de bisfenol A.
Cuando tenía 23 años me detectaron endometriosis, una enfermedad que provoca quistes en los ovarios y otras alteraciones ginecológicas. Llevo 12 años luchando para mantener a raya una dolencia de la que nunca he conocido muy bien su origen. Pero ahora algo ha cambiado. Hay quien dice que estaría relacionada con la contaminación ambiental, con lo que comemos o respiramos. Vivir en la incertidumbre a la espera de resultados médicos no es agradable para nadie. Si la endometriosis tiene algo que ver con las sustancias químicas, quiero saber cuáles son. Una sencilla búsqueda en Google y enseguida aparece una palabra que se repite: el bisfenol A, un compuesto que se encuentra en infinidad de productos cotidianos. Aparte de la endometriosis, también se le relaciona con otras enfermedades. Para corroborar esta información, lo mejor es aprovechar la próxima visita ginecológica. La endometriosis desde hace muchos años se sabe que es una enfermedad típica de países, entre comillas, ricos. Quiere decir que algún factor externo, algún factor ambiental tiene que haber. Ahora además pues, tenemos nuevas informaciones sobre incluso productos químicos que están en productos que vamos a ingerir o que vamos a entrar en contacto. Se confirma así que ciertos productos que ingerimos podrían estar relacionados con la endometriosis. De hecho, existen en España algunos científicos que llevan ya más de 20 años buscando esta conexión. Este es el caso de Nicolás Olea. A caballo entre la Universidad de Granada y el Hospital San Cecilio, este doctor ha publicado numerosos estudios sobre cómo afectan las sustancias químicas al organismo. En la especie humana, en la mujer, se asocia con las concentraciones de eftalatos, que son los ablandadores del plástico. Sabes que están prohibidos en los tetinas y en los chupetes de niños. Se asocia con los filtros ultravioleta utilizados en la cosmética. ¿Te refieres a cremas de protección solar? Así es, a la benzofenona, que se utiliza en la protección solar. Se asocia con los compuestos perfluorados, que son el recubrimiento interior de las sartenes antiadherentes. Todo esto está ya publicado, todo esto está aceptado por la comunidad científica y uno se pregunta, ¿qué más necesitas para empezar a actuar? Las publicaciones en este aspecto van apareciendo día a día. ¿Cómo no va a ser utilizado esto para empezar a prevenir las exposiciones? ¿Cómo es que nadie me lo había dicho nunca antes? Esto es difícil de explicar, es una hipótesis de causal. La medicina no está acostumbrada a dar muchas recomendaciones en prevención. El escenario que plantea el doctor Olea es alarmante y trasciende más allá de la endometriosis a otras enfermedades como el cáncer, la diabetes, la infertilidad, solo por nombrar algunas de ellas. Nos interesa en especial conocer qué productos de alimentación contienen bisfenol A. Olea propone acercarnos al supermercado más cercano para realizar una pequeña compra. Salimos con los productos habituales, un gel de baño, olivas, conservas, platos preparados. Olivas, el tomate triturado. Y esto es una sorpresa. ¿Qué? Esto que hace que se imprima es el bisfenol A. Esto es lo que... Sí, También. esta impresión no es por tinta, sino es una impresión térmica. Y lo que hace es que el calentamiento de la máquina hace que se produzca la letra y lo que hay es una superficie de bisfenol A sobre la que se imprime. Esto es lo que tanto está preocupado Francia ahora mismo para prohibir, porque es una de las aplicaciones en papel de bisfenol A. Abrimos la lata de guisantes y al vaciarla descubrimos que la parte interna del envase contiene un recubrimiento de bisfenol A. Estas latas contribuyen a la exposición humana a bisfenol A, a la ingesta diaria de una dosis importante de bisfenol A, que nosotros por otra parte analizamos en la orina de los niños y vemos que los niños de Granada o las embarazadas en el tercer trimestre de España orinan de 2
a 3 o a 4 nanogramos mililitros de bisfenol A todos los días. ¿Todos los días? Todos los ¿Todas días. las embarazadas? Todas las embarazadas. En este caso, lo mismo, tomamos el líquido de cobertura, que es el que acompaña a las aceitunas estas, lo vamos a filtrar para eliminar las partes sólidas y el análisis químico se va a hacer en el líquido que acompaña al alimento. Una a una, Olea va abriendo el resto de las latas recogiendo muestras del líquido interno. Al cabo de unas horas, las máquinas del laboratorio dan el veredicto. Algunos de los envases contienen trazas de bisfenol A. La pregunta que surge casi de forma automática es ¿cómo saber qué latas contienen esta sustancia? Uno no puede saber como consumidor si el ¿Qué interior... es lo que vas a encontrar dentro? Nada. Hay una reglamentación muy clara de cuánto es la cantidad máxima de bisfenol A que puede haber en el líquido de cobertura proveniente de las latas. Eso está regulado por la Unión Europea. ¿Entonces debemos estar tranquilos? No, porque eso está hecho para un solo compuesto en una sola fuente. ¿Quieres decir que si solamente en el caso de que yo tomara una lata de aceitunas? Y esa fuera toda tu alimentación. En el único lugar que aparece la palabra bisfenol es en un recipiente infantil. De hecho, desde hace 2 años, Europa ha prohibido esta sustancia en los biberones. De acuerdo, lo quitan y aceptan que el bisfenol entonces es negativo en los biberones, pero ¿qué pasa con el niño de 3 años que está consumiendo otros productos con bisfenol? Nosotros trabajamos en la hipótesis de disrupción endocrina y pensamos que la exposición temprana del niño macho o la niña a compuestos químicos hormonalmente activos está relacionado con su calidad seminal, con su fertilidad, con la fecundidad de la pareja o con su riesgo de cáncer. Las palabras del doctor son contundentes, como lo son también los estudios con células de cáncer de mama que proliferan en contacto con bisfenol A. Pero Nicolás, esto que me dices es muy gordo. ¿Quiere decir que las personas que están enfermas de cáncer ahora mismo deberían evitar tomar alimentos enlatados? No, a ver, ahora nos falta por ver cómo se absorbe desde el intestino a la sangre ese bisfenol A y una vez que está circulando en sangre que acceda a las células tumorales para producir un efecto proliferativo. Santo, ¿tú qué recomendarías como médico? Pues el disminuir el consumo de productos químicos disruptores endocrinos, entre ellos bisfenol A, sobre todo en aquellas épocas de la vida más sensibles al efecto hormonal. Que tomen nota entonces las mujeres que se planteen quedar embarazadas. Llegados a este punto, necesitamos saber más sobre esta sustancia. Se sintetizó en 1891 y en los años 30 se comprobó que imita a la hormona sexual femenina, el estrógeno. Pero no fue hasta los años 50 cuando se empezó a darle un uso en los plásticos. Hoy en día el bisfenol es el ingrediente principal del policarbonato y las resinas epoxi y está presente en cascos de motos, dispositivos médicos, paneles solares, electrodomésticos, recubrimientos de envase alimentarios, pinturas. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, será muy fácil dar con productos que contengan esta sustancia. El bisfenol A genera debate y es uno de los compuestos más estudiados hoy. Muchos gobiernos lo han eliminado de los recipientes infantiles y Francia ha dado un paso más allá, prohibiéndolo en todos los envases, tanto para niños como para adultos. Pero los productores de bisfenol A discrepan y tachan de mitos los ataques contra esta sustancia. Y no solo eso, aseguran que una persona debería ingerir 600 kilos de comida en contacto con bisfenol A para equipararlo a la ingesta de estrógenos que proporciona un puñado de zanahorias. Llegados a este punto, ya no entendemos nada de nada. Este es un argumento muy antiguo y muy naif, muy inocente. Está más que superado, ¿no? Con los estrógenos naturales, la especie humana, los mamíferos, los animales, llevan en contacto 3 millones de años. Nadie piensa que por 150 gramos de zanahoria va a resultar estrogenizado. Sí, con esa misma cantidad de bisfenol A. ¿Y qué interés tienen entonces? No lo sé, porque todos estamos en el mismo barco. Ellos se exponen a bisfenol A, sus hijos se exponen a bisfenol A, sus esposos y sus esposas se exponen a bisfenol A, igual que nos exponemos nosotros y nuestros hijos. Es decir, ellos no están protegidos.
¿Cuál es el interés por continuar ofreciendo una sustancia que genera tanta divergencia de opiniones? Contextualizaremos mucho mejor el tema si buscamos quién son los principales fabricantes de bisfenol A. Aquí lo tenemos. Se trata de grandes multinacionales, como la división del Grupo Bayer dedicada a este producto, con ventas anuales de más de 11.000 millones de euros. Seguimos buscando y damos con otra grande, Dow Chemicals, una empresa con una cifra de ventas de 57.000 millones de dólares. Para entendernos, algo más que el Producto Interior Bruto de algunos países de Europa del Este o de la fortuna del tercer hombre más rico del mundo, Amancio Ortega. El mercado mundial del policarbonato hace 4 años fue de casi 3 millones de toneladas. Descubrimos que en Cartagena se encuentra una de las 6 fábricas europeas más modernas de producción de bisfenol A. La instalación pertenecía a General Electric, pero en 2007 la compañía decidió vender, para sorpresa de muchos, el negocio mundial de plásticos a la empresa pública petroquímica de Arabia Saudí, SABIC. Se desconoce si General Electric lo hizo en un intento de sacarse la patata caliente de encima o por una gran oportunidad de negocio. Sea como sea, SABIC se ha hecho con un pedazo del pastel del bisfenol A. Un pastel que no para de crecer, sobre todo en Asia. Y un apunte que nos llama la atención. El 70% de las acciones de SABIC pertenece a la realeza del país. Probablemente la demanda de plásticos seguirá creciendo en todo el mundo, porque además de generar cifras de negocio, el plástico mejora y facilita nuestra vida en múltiples áreas. En los dispositivos médicos, en la industria alimentaria y cosmética e incluso en la construcción. Detrás del plástico existe una potente industria química que no duda en atender nuestra entrevista y explicar qué hace para asegurar que las sustancias químicas existentes en los productos de uso cotidiano son inocuas para la salud. Queremos que se cubra todo, o sea, lo que es, si es peligroso, y su caracterización, su potencial real de hacer producir un efecto negativo. O sea, que vosotros estáis por la labor, o sea, os interesa. Sí, claro, es un tema que está ahí y todo el tema del uso seguro de productos químicos es nuestro objetivo. Seguramente la persona que a lo mejor está viendo ahora el programa piensa, pues qué es lo que falla, porque todo el mundo está por la labor, pero aún siguen estando a la venta, ¿no? Y cada día consumimos esos productos. Bueno, porque hay que decir qué productos son, qué caracterización tienen y qué efecto negativo tiene y qué medidas hay que tomar al respecto. Entonces, mientras nadie presente esa información, estamos como estamos. O sea, ¿Quién tendría que presentarlo? Porque, por ejemplo, pues las personas que hemos entrevistado en el reportaje dicen que ellos ya lo han presentado, que los estudios están ahí, ¿no? Sí, a ver, los estudios tienen que... Hay unos protocolos, hay unos protocolos que hay que cumplir. Decimos, hay muchas publicaciones y hay que presentar, igual que nosotros presentamos la información de nuestros productos que conocemos en la agencia de Helsinki con un protocolo. Cuando tú presentas una propuesta de restricción, también tienes que seguir ese protocolo. Protocolos, demostraciones, pruebas, datos. Salimos de la entrevista con casi las mismas dudas con las que hemos entrado y sin saber si los productos en contacto con bisfenol A deben dejarse de consumir. ¿Qué dice la Unión Europea al respecto? Hace tan solo 6 años nació el reglamento que regula la producción y el uso de las sustancias químicas y sus impactos en la salud humana y el ecosistema. Este reglamento se llama REACH y contiene casi 1000 páginas que tardaron 7 años en redactarse y que muchos describen como la legislación más compleja de la historia de la Unión Europea. Pero esta legislación se ha visto rodeada de controversias desde su nacimiento. Por un lado, la industria se mostró reacia ante tal regulación y trasladó el debate de la salud al del coste económico, asegurando que la puesta en marcha de REACH eliminaría puestos de trabajo. Pero los grupos ecologistas catalogan la normativa de descafeinada y decepcionante y recuerdan al ciudadano que estamos ante una verdadera epidemia química. When we think about chemical pollution, we think about
big smokestacks, polluted smokestacks and chemical factory exploding, but unfortunately a lot of the exposure comes also from the consumer products that we bring home. Desde geles de baño pasando por detergentes convencionales, son numerosas ya las voces de científicos y políticos que aseguran que muchos productos de uso diario contienen compuestos nocivos que podrían ser fácilmente eliminados del mercado. The medical expenses for chemicals-related diseases will be less. Medicines will not be needed. We shall not lose working hours, and the productivity will be better. So the overall benefits of FRITZ will by far outweigh the cost to the industry. Este año la Unión Europea se había comprometido a dar un paso importante: reclasificar cuáles son los compuestos que realmente alteran el sistema hormonal. Pero sorprendentemente la decisión se ha retrasado. Esperemos que el vicepresidente de la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente del Parlamento Europeo nos dé más información sobre este retraso. Carl Schlyter también forma parte del Partido Europeo de los Verdes. On endocrine disrupting chemicals, like for many other toxic chemicals, the classification is more based on how sure you are that they are an endocrine disrupting chemical. And then, when you want to deal with the problems they create, that's when you start to consider risks. But the industry wants to do this from the beginning to minimize the number of chemicals that we need to take action against, and that's where all the fight is. Do the big lobbies of chemical industry play a big role in this delay? Yes, they play a much too big role. The chemical industry is one of the most intensely lobbying groups in Europe. And they have a lot of money, and many of their products are actually so toxic that we should limit their use much more than today. How do they usually work to achieve these goals? Every time you have a research study showing that there is a problem, they fund 5 more to say, well, look, it's actually not totally sure, we have to investigate it more. Their standard answer is every time there is a problem, they say, well, let's not take any action now, let's investigate for another 20 years. Does the European Green Party consider that these chemicals should be banned? Absolutely. And also because so many of the uses are replaceable. You don't need bisphenol in baby things. You can design packaging without bisphenol. My great-grandmother already did it. It's not so difficult. That's not an excuse to wait with the definition. We can deal with the consequences as soon as we have them, but it's no reason to delay it. Pero esta no es la opinión de varios editores de revistas farmacológicas y de toxicología, que alertan de que esta clasificación no tiene fundamento científico y desafía el sentido común y la ciencia. Llegados a este punto y sin que el ciudadano lo sepa, en estos meses se ha librado una verdadera guerra escrita, en la que varios endocrinólogos se han visto obligados a rebatir estas opiniones. Finalmente, un diario online destapa que los firmantes contrarios a la clasificación de las sustancias químicas reciben o han recibido remuneraciones por parte de la industria. El principal firmante, Daniel Dietrich, fue un consejero de una organización creada por compañías petrolíferas, químicas y pesticidas que presionan en relación a los disruptores endocrinos en la Unión Europea. El ciudadano de a pie vive a menudo ajeno a estas luchas que se libran en laboratorios y en instituciones europeas. En este vacío informativo entran en juego organizaciones y fundaciones que intentan mejorar nuestro día a día. Este es el caso de Carlos de Prada, un periodista que lleva muchos años informando sobre la toxicidad de varias sustancias químicas. Trabaja para una fundación que ha presentado una propuesta para que España prohíba el bisfenol A en envases alimentarios. Su trabajo consiste en informar y presionar a los grupos políticos a la hora de legislar sobre el tema. Bajó muchísimo. Pues nada, que queríamos saber cómo va la cosa, porque bueno, con el paréntesis veraniego, etcétera, pues la cosa parece que no avanza al ritmo que
que querríamos, ¿no? ¿Cuándo crees que esto podría llegar a ser debatido en comisión? Bueno, nosotros hemos registrado ya las dos iniciativas, la referente al control de los disruptores y específicamente del bisfenol A, y también hemos registrado otra proposición no de ley sobre la necesidad de elaborar un plan de medio ambiente y salud, pero lamentablemente lo que estamos acostumbrados habitualmente es que se rechacen las iniciativas de la oposición. O sea, en Francia ha sucedido exactamente lo mismo que estamos planteando aquí, ¿no? Que se elimina el bisfenol A en cualquier tipo de material en contacto con alimentos. Lo han eliminado. Es decir, en Europa se puede hacer dos cosas. Una, ir a remolque de lo que hacen otros países o de lo que hace la Unión Europea, o llevar la iniciativa. Las iniciativas están registradas, por tanto ya es un primer paso, y ahora que se inicia el nuevo periodo de sesiones, pues vamos a intentar que se sustancie en la Comisión de Sanidad, que es donde está registrada la del bisfenol. Aquí también tenemos que recordar la importancia del conocimiento y la importancia de la investigación. Por eso es tan importante que no se restrinjan los presupuestos a la investigación, porque eso es determinante para la calidad de vida de un país. Buenas palabras e interés en el tema, aunque Carlos y Alfredo abandonan el despacho sin saber si el bisfenol A se prohibirá o no. ¿Me dejáis si no os importa? Como mínimo, han conseguido que el Grupo Socialista presente una proposición no de ley en el Congreso para restringir el uso de esta sustancia en España. Ahora la pelota está en la puerta de al lado. Tan solo unos metros más allá se encuentran los despachos del Grupo Popular, donde han concertado otra cita. Les acompañamos en este periplo para ver si sacan algo en claro. La diputada les atiende, aunque sigue muy de cerca lo que pasa en el Congreso, porque en cualquier momento tendrá que ir a votar. Yo no sé si podrías darnos alguna fecha o no hay forma de... Bueno, yo fecha no puedo dar, porque es una decisión del grupo parlamentario, está en estos momentos en estudio por la asesoría del grupo parlamentario, pero bueno, yo espero que a lo mejor en este periodo legislativo, en este de aquí de junio, mejor dicho, de septiembre a diciembre, que bueno, pues yo creo que puede ser que sea registrada. Estamos en un periodo complicado porque es el periodo de los presupuestos generales del Estado, pero bueno, posiblemente a lo mejor en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, no sé a qué comisión irá, si a la Comisión de Sanidad o a la Comisión de Agricultura. Y bueno, pues una vez que esté en la Comisión de Sanidad y la Comisión de Agricultura, entrará en el turno de las distintas proposiciones no de ley, que así ha sido como la he presentado, y posteriormente se debatirá. El Gobierno, que está manifestando su compromiso con la salud pública de todos los ciudadanos, como lo ha hecho siempre. Pues mira, tampoco de esta entrevista salen con las ideas muy claras. Parece que antes de que acabe el año podría haber un avance en el tema, pero la sensación es que todavía hay muchos pasos para andar. Y del paso que miramos de nosotros, por cierto. Conocedores de esta realidad, en la Fundación Vivo Sano continúan trabajando en esta lucha de David contra Goliat con un espíritu bastante positivo e incidiendo en la divulgación de estas sustancias. ¿De qué forma puede una fundación como la vuestra provocar cambios legislativos en cuanto a disruptores endocrinos? Si el primer paso es estar informados. Una vez que estamos informados, somos capaces de decidir por nosotros mismos. Somos capaces de hacer cambios, por ejemplo, en nuestro consumo. Y de ese modo influir en los procesos de fabricación y primar a las industrias que tienen en cuenta nuestra salud. Y luego, además, como ciudadanos informados, estamos en disposición de reclamar a los poderes políticos algo para lo que les hemos elegido, que es que protejan nuestra salud. Todo esto, bajo nuestro punto de vista, se tiene que articular a través de una serie de agentes sociales, como es el caso de nuestra fundación. Habéis presentado una propuesta, además, a diferentes grupos políticos para la prohibición del bisfenol A. ¿Dónde está llevando todo esto? Querríamos que se consiguiera enseguida. Luego lo que pasa es que las cosas de Palacio van despacio y a nivel político no se avanza todo deprisa que nosotros querríamos. Y el gran interrogante es, ¿se conseguirá o no se conseguirá? Yo creo que sí, yo creo que el individuo tiene que tener fe en uno mismo y que tiene realmente el individuo mucho más poder del que piensa. El mero hecho de comprar o no comprar una cosa puede hacer que cambien las fuerzas del mercado. La gente está acostumbrada a delegar. Sí. Cree que todo está controlado, que papá Estado, que la administración controlan todo, que si una cosa está a la venta en una tienda y se puede utilizar, es que es inocua para la salud, es que no hay ningún problema, y la verdad nos demuestra que no es así. A día de hoy, de las más de 100.000 sustancias químicas que se comercializan en Europa,
ni un 1% de esas sustancias ha sido más o menos debidamente evaluado acerca de sus riesgos para la salud de las personas o el medio ambiente. Es decir, lamentablemente muchas veces la gente dice eso de mejor no saberlo. Pues no, es mejor saberlo. La táctica del avestruz no funciona. Son precisamente estas fuerzas del mercado las que han llevado a la gran cadena de supermercados norteamericana Walmart a retirar de sus estanterías todos los productos con bisfenol A. Esto ha sucedido en Estados Unidos. En nuestro país vemos que la construcción de una sociedad civil fuerte es la que debe apuntalar los fundamentos de la voluntad política. El Congreso de los Diputados simboliza este concepto. Un congreso que casualmente estos días se encuentra en reparación. Metáfora perfecta de la realidad que hoy vivimos. Aquí, en esta intimidante sala, quizás se debata algún día qué hacer con las sustancias químicas que tanta polémica desatan. Ignoramos si llegará o no esta votación, si será en los próximos meses o años. Lo que sí es seguro es que muchas mujeres como yo tendrán que continuar luchando contra la endometriosis, el cáncer de mama, la infertilidad, etcétera, etcétera. Y como nosotras, habrá otras tantas personas que al encontrarse frente a ciertos productos de consumo albergarán la duda de si lo que están adquiriendo a la larga les ocasionará algún daño. Agua, como líquido vital indispensable para la vida del ser humano, utilizado en todas las actividades cotidianas, se debe cuidar para poder asegurar nuestro futuro. Pero en la actualidad, la mayoría de empresas con fines de alcanzar mayores ganancias han logrado por medio de publicidad y marketing cultivar el consumo de agua purificada, sin tomar en cuenta los riesgos por los componentes y aditivos que se usan para purificarlo. Causan daños a la salud humana, sin olvidar la contaminación por desechos que éste genera, y por la falta de reutilización y métodos de reciclaje. El ser humano, desde su nacimiento, tiene la necesidad de consumir, ya que tiene necesidades básicas y necesita satisfacerlas. Para ello, busca en su entorno los medios los cuales pueda hacerlo. Las empresas purificadoras parten de esta ideología, ya que el consumo de agua para beber es una necesidad básica. Pero las empresas no buscan en absoluto el bienestar de los consumidores, ya que como cualquier producto busca ser económico y de rápida producción. Su objetivo principal es aumentar el capital a través del consumo de sus productos. Se determina entonces que las empresas de agua buscan principalmente dos factores esenciales para aumentar su consumo bajo el concepto de la fabricación de la demanda: ahuyentar el consumo del agua de grifo y seducir al consumismo. Las empresas procesadoras de agua potable emplean constantemente la publicidad en medios masivos como la televisión, radio y ahora el Internet para aumentar la credibilidad de sus productos, sobre todo del agua embotellada. El verdadero objetivo del marketing de cualquier empresa embotelladora es crear inseguridad al consumidor respecto a otras fuentes de agua. La publicidad trata específicamente de incidir en el temor a consumir agua de grifo por su alto contenido de contaminantes y químicos. Se consume un producto básico masivamente a 200 veces su valor, por el hecho de carecer de otros medios para obtener agua más pura. Las empresas de agua purificada usan una gran diversidad de materiales plásticos, la cual ha llevado a crear una variada tipología para identificarlos, y contienen números y letras que señalan el tipo de material. Así que tenemos PET, PT, HDPE, B, PVC, LDPE, PP, PS, otros. Al final, ni siquiera sé pronunciarlos en secuencia. Eso es un error y tenemos que remediarlo. ¿Te imaginas 7 tipos de plástico? Eso implica que estamos reciclando mal.
tendríamos que tener al menos 7 basureros para cada tipo, incluyendo un basurero de papel, de aluminio, o con un total de 9 basureros. ¿Quién querría eso? Cada vez son más las personas que se suman al consumo de agua embotellada, sin pensar en las consecuencias que se tiene para el medio ambiente. Entre los daños se mencionan: una botella tarda unos 700 años en descomponerse. El 90% del costo del agua purificada es por la botella de plástico. El 80% de las botellas no se reciclan, millones van cada año a la basura. Hacen falta 1000 litros de petróleo para fabricar 10.000 botellas. La incineración de las botellas usadas genera subproductos tóxicos, los cuales causan daños a la salud. La parte que tú ignoras acerca de este problema es que a simple vista parece que las botellas simplemente desaparecen, pero solo son trasladadas a otros lugares, incluso países más pobres. Estamos contaminando nuestros océanos, ríos, vertientes, y perjudica no solo al ser humano, sino también a especies de animales que habitan en ellos. A simple vista, una botella con agua no podría ser nociva para la vida de las personas, pero sus componentes son los que causan estos efectos nocivos. Estudios recientes del Environment California Research and Policy Center han indicado que alimentos y bebidas almacenados en cierto tipo de botellas pueden contener cantidades pequeñas de bisfenol A. Es una sustancia muy conocida por sus efectos nocivos para la salud, la obesidad, la diabetes, la hiperactividad, el aumento de la agresividad y cáncer de mama. Se trata de innovar en el método de distribución atacando la contaminación del agua antes de llegar a las viviendas, ya que la contaminación no llega al ingerirla, sino también en la ducha. Para reducir la compra de botellas de plástico con agua existen alternativas, así como es la purificación del agua mediante filtros, ya sea de manera natural o con mecanismos en viviendas. En eso podemos mencionar los purificadores en escala micro, los cuales consisten en un pequeño sistema colocado en el grifo, que brinda agua libre de contaminantes. Para proteger nuestra salud y el del medio ambiente, tenemos que tomar conciencia y observar bien todo lo que consumimos. No todo lo que nos presentan los medios es lo mejor para todos, sino que tenemos que medir las consecuencias en términos de contaminación y el poco reciclaje que se genera por el alto consumo del agua embotellada. Las empresas no tienen mayor conciencia salvo obtener más ganancias, y algunas veces pasando por alto las serias consecuencias que esto conlleva. Al obtener este conocimiento, podemos lograr medidas alternas y más económicas para nuestros bolsillos, y podamos tener un futuro con más conciencia sobre el cuidado de nuestra salud y el mundo en que vivimos.